Para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Mucho cuidado, hermanos y amigos, por lo que dijo el gran apóstol Juan. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 6. Es un programa creado con el propósito de ayudarles a purificar sus almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu Santo. Quédese con nosotros y le será mucho provecho espiritual en su vida. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien los predique? Recuerde que del oír viene la fe, pero del oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 14 al 17. Ahora con ustedes, el siervo del Señor Jesucristo, del buen Salvador, verdad esperando es su anhelo mejor. Muy bien, para mí es un placer servir a Cristo, sirviendo a ustedes, estando aquí en cada programa que se transmite, como siempre, totalmente en vivo para todos ustedes. En nuestras oraciones rogamos a Dios que este programa sea un medio para traer almas a Cristo. Les saluda su servidor en Cristo, Jaime Tario Portillo. Hoy escudriñemos las Escrituras para ver qué nos dicen, amados oyentes, acerca de el libro de la vida. Vamos a escudriñar Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. El texto dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Muy bien, vamos a meditar en esta escritura. Cuando hay una nueva vida que ha nacido en un pueblo o una ciudad, hay algo que todo mundo hace, y es precisamente presentar a las autoridades civiles esta nueva criatura que ha nacido, es viviente y es presentada para ser inscrito o inscrita entre los vivos en una acta o registro o en un libro o ya sea una lista, como sea. Los que no están allí inscritos es porque han fallecido o no han nacido. En las alcaldías u otras oficinas gubernamentales de toda nación están asentados o asentadas millones de personas que han nacido. La partida de nacimiento se extiende únicamente a aquellos que presentan las pruebas necesarias en cuanto a los datos de su nacimiento. Es sobreevidente que para tener el nombre en esta lista o en estas listas y recibir partida de nacimiento es necesario que tenga vida. La Biblia habla de otro libro que registra a aquellos que tienen vida. Este libro es llamado el libro de la vida. En este libro están inscritos solamente aquellos que tienen vida espiritual. Es el libro que contiene la lista de los salvos, los que podrán estar en la presencia de Dios en gloria eternamente. Por supuesto, no es un libro literal, porque Dios no tiene necesidad de un control escrito literalmente. Pero el concepto que comunica este símbolo del libro de la vida es que solamente ciertas personas van a heredar la vida eterna. Las demás tendrán que sufrir la muerte segunda, o sea, el castigo eterno. Un suceso es lo que sucede al que está escrito y otro muy diferente a los que no están inscritos.
En su mensaje a la iglesia de Cristo en Sardis, Jesucristo dio un mensaje en el Apocalipsis capítulo 3, del 1 al 6. La Biblia nos enseña: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo. Y arrepiéntete pues, si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestidos o vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En su mensaje a las iglesias, el Señor Jesucristo, en este caso a la iglesia de Cristo en Sardis, en el 3, 1 al 6, Jesucristo menciona este libro y la necesidad de ser fiel siervo de Cristo para tener el nombre allí. En este texto, el Señor está animando a los cristianos en Sardis a volver a servirle sinceramente y así ser victoriosos sobre Satanás. Les dice el texto: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Versículo 5 del capítulo 3. Estos cristianos hipócritas estaban en el peligro de tener sus nombres borrados del libro de la vida, y así de perder la esperanza de entrar en la gloria eterna con Cristo. Cuando se hicieron cristianos, sus nombres fueron inscritos en el libro de la vida, pero ahora, por su infidelidad, Cristo les amenazaba con borrar sus nombres del mismo. Es importante permanecer fieles. Hay muchos que corren el riesgo de ser borrados o ya están borrados por irse al mundo, a la perdición, a la práctica del mundo, y algunos estando en la iglesia fingiendo ser algo, pero son cristianos hipócritas. La Biblia tiene mucho que decir acerca del libro que Dios ha escrito y los nombres que están inscritos en este mismo libro de la vida, o sea, esta lista de los salvos. Aún en el Antiguo Testamento encontramos referencia a esta condición. Cuando el pueblo de Israel hizo el becerro de oro al pie del monte Sinaí, donde Moisés estaba recibiendo los 10 mandamientos, Moisés, al descender, trató de hacer intercesión por el pueblo delante de Dios Todopoderoso. La Biblia dice en Éxodo 32, 31 al 33, dice la palabra de nuestro Dios: entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Notamos en este caso la misma condición que se encontraba en la iglesia en Sardis. Cientos de años después, los pecadores que antes habían sido fieles siervos de Dios iban a perder sus puestos en el libro de Dios. Algunos enseñan equivocadamente que una vez estamos en el redil del Señor, nunca podemos perdernos otra vez. Esta es la falsa doctrina de salvo, siempre salvo. Esta doctrina la propaga mayormente la Iglesia Bautista, que dice que el que es salvo, siempre salvo. Una vez salvo, siempre salvo, pero
Tanto los israelitas como los cristianos infieles en Sardis comprueban que el hecho de haber pasado de muerte a vida no significa que no pueda volver al pecado y en consecuencia a la muerte otra vez. El requisito básico para estar inscrito en el libro de la vida es tener vida espiritual. Esta vida se pierde cuando uno se vuelve infiel y sigue pecando contra Dios. Dios dijo: a este, dice Jehová, raeré yo de mi libro. Cuando Cristo envió a los 70 discípulos a predicar el acercamiento del reino y a sanar a los enfermos, ellos regresaron gozosos por los milagros que habían hecho. Pero Cristo les dijo que su mayor gozo debía ser porque sus nombres están inscritos en los cielos. En Lucas 10, versículo 20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están inscritos en los cielos. Hubiera sido bonito recibir los poderes que estos discípulos recibieron directamente de Cristo. No obstante, lo más importante para todo hombre es estar seguro que su nombre está inscrito en el libro de la vida. Esta será la pregunta vital en el día final. ¿Está su nombre en el libro de la vida? Si no, por muchos milagros que haya hecho, por muchas profecías que haya dado, por mucha esperanza que haya tenido en su corazón, todo se volverá amargo porque no podrá heredar la vida eterna con Cristo y los suyos. Y por muy religioso que haya sido, si no ha investigado correctamente la enseñanza de Dios para nuestro tiempo. Es importante estar seguro de que su nombre esté en el libro de la vida. Para tener su nombre allí es necesario entrar en la batalla contra el diablo y combatir en el Evangelio de Cristo. Si no estamos dispuestos a exponer nuestras vidas y dedicarlas al servicio de Cristo en el Evangelio, no podemos entrar en la vida verdadera. Pablo habla allá a los filipenses, en Filipenses 4, versículo 3, de algunos cristianos fieles que sí tenían sus nombres inscritos en el libro de la vida. Dice el texto: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Filipenses 4, versículo 3. En el libro de Apocalipsis, los que tienen sus nombres inscritos en el libro de la vida son los únicos que resisten la tentación de adorar a la bestia. En el contexto de Apocalipsis 13, versículo 8, y la adoraron todas las naciones de la tierra, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero. Dice este texto: y la adoraron todas las naciones o los moradores de la tierra. Sí, en el tiempo que el apóstol Juan escribió el Apocalipsis, estaba a punto de desatarse una gran persecución, la persecución que se llevó a cabo por el Imperio Romano contra la Iglesia de Cristo en el primer siglo. Por supuesto, todo el mundo estuvo de acuerdo en apoyar al gran Imperio Romano. Todo el mundo estaba de acuerdo en adorar a la bestia que se menciona en este versículo 8. La bestia que se describe aquí era el emperador de Roma, el gran Imperio Romano, el culto al emperador romano en el tiempo del apóstol Juan, cuando llegó a reinar Domiciano. Así que encontramos que estos cristianos no habían adorado a la bestia. Ellos habían resistido fielmente y por eso sus nombres estaban inscritos en el libro de la vida. Y en el día de juicio,
Estos son los únicos que no serán lanzados al lago de fuego, según Apocalipsis 20, versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Son los únicos que se escapan del castigo eterno. Solamente ellos podrán entrar en la Nueva Jerusalén, que representa al pueblo de Dios en la eternidad, en la presencia de Dios. Apocalipsis 21, 27. No entrarán en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Esto dice Apocalipsis 21, versículo 27. En todo lo que hemos leído hasta el momento en la Biblia, creo que usted puede ver claramente la importancia de tener y mantener su nombre escrito en el libro de la vida. Por supuesto, la vida espiritual, que es esencial para gozar de esta bendición y la seguridad que nos trae, está disponible únicamente en Cristo Jesús. Dice la Biblia: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 1, versículo 4. También nos dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Juan 5, 26. Yo soy el pan de vida, declaró Cristo allá en Juan 6, 48. Simón Pedro afirmó acerca de las enseñanzas de Cristo: tú tienes palabras de vida eterna. Juan 6, 68. Pero Cristo quiere darnos esta vida a nosotros también. Para esto mismo vino al mundo. Dice el texto bíblico: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan capítulo 10, versículo 10. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, versículo 6. Por tanto, si queremos entrar en la vida y así tener el nombre inscrito en el libro de la vida, tendremos que hacerlo por medio de Cristo Jesús. Tenemos que conocer a Cristo y a su Padre a través de las palabras de vida que Él nos ha dejado en el Nuevo Testamento. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17, versículo 3. Pero no basta conocerlos. Es necesario tener fe en Cristo como el verdadero y único Hijo de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en Él, en el Hijo de Dios, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3, versículo 36. Amados oyentes, hay muchos que no han entendido ni creen en el Hijo, sino solamente en el Padre. ¡Ay de ellos! Es necesario tener fe en la divinidad de Jesús, no solamente en el Padre Celestial. Para esto fue escrito el Evangelio según Juan, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20, versículo 31. Si uno cree en Cristo, debe glorificar a Dios, porque a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Hechos 11, 18. Para entrar en la vida y tener su nombre inscrito en el libro de la vida, no es suficiente si no le lleva a un verdadero arrepentimiento. Este arrepentimiento para vida es un cambio de mentalidad que resulta también en un cambio de manera de vivir. Según la palabra de Dios, así como la fe en Cristo es esencial para tener vida, también el arrepentimiento es para vida. Si le dijera a una persona que con solo creer tiene vida, lo estaría engañando, porque la Biblia no lo enseña. La Biblia no dice que con solamente creer, y aquellos religiosos que así enseñan deberían volver a estudiar los textos que hemos citado, porque
si siguen con sus prácticas y enseñanzas actuales, se van a llevar una sorpresa, una gran sorpresa terrible en el día final. Además del arrepentimiento, la Biblia habla de otro acto de fe que es necesario antes que uno pueda entrar en la vida. Este acto de fe para tener vida es el bautismo. Dice Romanos 6, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos 6, versículo 4. El apóstol Pablo también agrega con más claridad en Colosenses capítulo 2, versículos 12 y 13, nos enseña que aquellos cristianos en Colosas fueron sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Qué hermoso mensaje para nosotros. El proceso claramente revelado para entrar en la vida es oír la palabra de vida, primeramente, conocer al Padre y al Hijo, creer en Jesús, que es el Cristo, el Hijo de Dios, arrepentirse de todos sus pecados y ser bautizados en Cristo para que Dios le dé vida juntamente con Cristo mediante su gran poder. Algo menos no es adecuado, algo más no es bíblico. Y dice, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Está usted inscrito en el libro de la vida? Amigo oyente, amigo, usted que está ahí, que ha dejado su radio encendida y no nos ha cambiado, es a usted a quien nos dirigimos en este momento. ¿Está usted inscrito en el libro de la vida? ¿Ha pensado usted en el gran momento de presentarse ante la presencia de Dios? ¿Cómo está usted viviendo? ¿Cómo está su vida espiritual? ¿En su vida está Cristo Jesús? ¿Está incluido el Señor en su corazón? ¿Es usted una persona religiosa que está asistiendo ya a alguna iglesia? Muy bien, pero ¿ha analizado usted su religión bíblicamente? Si está haciendo las cosas conforme a la palabra de Dios, porque es necesario escudriñar las Escrituras y ver cómo estamos adorando al Señor. Es necesario que usted se haga un autoexamen. Analice, por favor, revise su vida. ¿Cómo está adorando usted al Señor? Usted, amigo, que no ha llegado a Cristo, le invitamos para que venga y se arrepienta de sus pecados. Confiese su fe en Jesucristo como el Hijo de Dios. Crea de todo corazón y venga y bautícese para el perdón de pecados. La Biblia nos enseña a nosotros de los grandes ejemplos de personas que oyeron la palabra, creyeron, se arrepintieron, confesaron su fe en Cristo y se bautizaron para el perdón de pecados. No hay un ejemplo diferente en todo el Nuevo Testamento. Si usted lee el libro de los Hechos, encontrará 17 ejemplos bíblicos de conversión. Personas que oyeron el Evangelio, creyeron el Evangelio, se arrepintieron, confesaron su fe y pidieron ser bautizados para perdón. Hechos 2:38 nos asegura que el bautismo es para perdón de pecados. Es la única forma, amados oyentes, de inscribirse en el libro de la vida. Así nos enseña la palabra de Dios sobre este libro de la vida. Esperamos que ustedes, amados oyentes, hayan tenido la gentileza de estar allí escuchando nuestro programa y que haya llevado la secuencia de nuestro estudio este día y haya también aprendido sobre la importancia, la necesidad que cada ser humano tiene de inscribirse en este libro de vida
para que cuando usted llegue al día final, usted pueda tener su nombre allí inscrito entre los salvos, entre los redimidos, entre los victoriosos, entre aquellos que entrarán a gozar de la vida eterna. Les invitamos, amigos, visiten las iglesias de Cristo. La iglesia de Cristo está para ayudar y servir a ustedes. Nuestro gran compromiso en Cristo Jesús como iglesia de Cristo es predicar a ustedes esta maravillosa verdad del Evangelio. El Evangelio, que es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, ese poder de Dios para salvación. Amigos, recuerde, mientras usted está en el cuerpo, tiene oportunidad para acercarse a Cristo Jesús. Fuera del cuerpo, ya no hay nada que hacer. Hoy que usted tiene vida y está en el cuerpo, puede prepararse espiritualmente, buscar a Cristo, buscar la iglesia de Cristo, congregarse y escuchar la palabra de Dios que le llevará a la vida eterna. Muchas gracias por su amable atención. Que Dios les bendiga. Cuando anuncie el arcángel que más tiempo no habrá y aclare esplendoroso el día final. Hemos llegado al final de su programa. Hoy, gracias, amados oyentes, por su fina y amable sintonía. Usted ha escuchado su programa radial Probando los Espíritus, presentado por la Iglesia de Cristo, que se reúne en Colonia San Luis, segunda etapa, Ciudad de Moncagua, San Miguel. Invitándoles, visite nuestras reuniones los días domingos de 9 a 11 de la mañana y sábados de 3 a 5 de la tarde. Teléfono 2613-8201. También en San Miguel les espera la Iglesia de Cristo, que se reúne en Colonia San Francisco, Avenida Los Cerros, Pasaje El Milagro, número 50. Reuniones los días domingos de 9 a 12 del mediodía y los jueves de 4 a 5 de la tarde. Teléfonos 2669-7183. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de los correos electrónicos tariosportillo@gmail.com y jaimetario@hotmail.com. Puede hacer llegar sus comentarios o preguntas y con gusto le serviremos. Para más información, visite nuestra página web www.iglesiadecristo.com. Será hasta la próxima. Que Dios les bendiga. Y al fin de la jornada, con los salvos por Jesús, entraremos en la patria celestial. Tú lo pediste. 90.9 Radio.